Buenas noches, formalmente la hago yo entonces la oración. Excelentísimo Padre Celestial, invocamos tu bella presencia, bendice a cada uno de los presentes en este encuentro, guíanos por el sendero de tu justicia, pero que sobre todo tu Cogí clase. misericordia nos toque, nos guíe, nos alcance Y que y no se la tiene que bandear lo que nunca sea parte de nosotros. Todo esto te lo vamos a pedir en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a compartir Amén. un pequeño video. Un segundo. Un segundo, por favor, deshabiliten sus dispositivos. Me dicen. Muchos quieren comerse el mundo, pero a la primera mordida que el mundo les regresa se quedan derrotados. Todos quieren ser exitosos hasta que se dan cuenta que serán juzgados, traicionados, criticados, señalados, crucificados. Y es que dirigir, delegar, señalar, criticar, aconsejar y juzgar es fácil, pero dar el ejemplo con hechos son muy pocos. Muchos van a estar a tu lado, querido, siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Muchos van a querer correr a tu lado y pronto se cansarán y querrán detenerte o que te detengas a esperarlos. Y es que la gente perdona todo menos el éxito. Se van a reír de ti, hablarán de ti, te harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberías soñar o hacer algo. Derramarán veneno por las calles a cualquier oído sediento de venganza, pero mientras que ellos hablan, un día tus hechos los aplastarán y no habrá otra más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. No podrán negar que Dios estuvo y estará contigo todos los días de tu vida y nada ni nadie podrán hacerte frente porque el patrón va delante de ti abriéndote el camino, querido. Cada vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto, pero por favor recuerda que la vida es un libro que se escribe con acciones, no con deseos. La vida es el libro de los hechos, no de los intentos. El verdadero éxito es morir cumpliendo tu propósito. El exitoso sabe vivir en conflictos sin perder la paz. El exitoso soporta el rechazo y la burla. El exitoso está dispuesto a perderlo todo sin claudicar. Date una tregua, date un respiro. Cuando tienes un propósito de vida, el afán, la angustia, el estrés, la confusión desaparece por completo. Cuando sabes tus prioridades, puedes dedicarle cada segundo invaluable de tu bella existencia a morir con dignidad. No siempre quieras ser el protagonista de la película. Hay momentos en la vida para estar en la luz y otros para estar en la sombra. No califiques tu vida hasta que sea momento de ponerle créditos a una tumba. Antes de eso, tu historia no ha terminado. Gózate en la adversidad y date cuenta que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Emocionate ante los retos y disfruta las tormentas, porque aquello que no te reta no te cambia, carnal. Equivócate por atrevido, no por precavido, que valga el riesgo y no la pena, queridos. No tengan como meta la fama y el reconocimiento. Interpreten con excelencia y maestría el papel que se les ha otorgado, ya sea que te haya tocado ser un extra o el héroe. Pero no te permitas jamás ser mediocre. Erradica la mediocridad en todos tus asuntos personales y espirituales. Eleva tus estándares al máximo y por favor evita profundizar en las relaciones con los mediocres, los criticones, los miedosos, los negativos, los pasivos, los temerosos, los angustiosos, los necios, los infieles, los legalistas, los cuadrados, los rencorosos, los amargados, los abusivos, los impuntuales. Y es que esto se... Muy bien, ¿qué les pareció? muy interesante. ¿Algún mensaje que ustedes quieran señalar de todo lo que él menciona en este video? Bueno, lo que entendí es que las personas tienen que atreverse a lograr sus metas, a tener éxito, a no ser mediocres, y que las personas que están contigo te aceptan mientras tú no superas o los superas a ellos. Y que las adversidades se presentarán, pero que uno siempre tiene que tener la certeza de que lo va a lograr los éxitos. Así es.
Excelente. ¿Alguien más? Sí, estoy de acuerdo con ella que lo que menciona o el mensaje es que cada día es una oportunidad para superarnos, que debemos seguir adelante, que tenemos que atrevernos a más, que nos debemos de rodear de personas positivas. Y no es que dejemos a los negativos, sino que motivemos a esos negativos a superarse también. Eso es lo que yo entiendo. Así es. ¿Quién más? Una última participación. ¿Nadie más? Ok. Entonces el tema que nos atañe, que vamos a compartir, es el de tablas dinámicas. ¿Me escuchan ahí, chicos? Se escucha, aunque un poco bajito todo. Exacto, se oye un poquito lejos. Vamos, Sí. Sí, se oye bajito. vamos a poner el volumen al máximo. Ahora, ¿me escuchan más No, alto? ahora sí. Sí, mucho. Ahora sí. Ya mejor. Ahora sí, profesor. Vamos a hablar sobre tabla dinámica. Lo primero es que una tabla dinámica se diferencia de una tabla normal porque, como su nombre lo indica, permite, si se quiere, dinamismo en lo que tiene que ver con el análisis y diseño de los datos per se. ¿Cuál de los dos? Bien, una tabla dinámica, como le indico, además del dinamismo del análisis de los datos, te va a permitir combinar, comparar, analizar grandes volúmenes de datos. Gracias a lo que es una tabla dinámica, por ejemplo, acá yo tengo una base de datos que, si se quiere, vamos a decir significativa, no una base de datos espaciosa o bastante grande, pero si yo quisiera tener una mejor lectura, o sea, un mejor resumen de la información que contiene esta base de datos, pues sin perder los datos originales y mostrar solamente los datos que yo la información de los datos que yo quiero en un momento determinado, dependiendo de un interés, y crear un informe partiendo de ese criterio de interés, entonces tendría que crear una tabla dinámica para poder realizar esto con los criterios que me señalen. Entonces debemos señalar que las tablas dinámicas son interactivas. Los datos pueden organizarse, reorganizarse y resumiendo, usado con diferentes criterios. La tabla dinámica está basada en dos conceptos importantes que hay que tomar en cuenta. Estoy partiendo de esta base de datos, pero para hacer la tabla dinámica, lo que yo tendría que hacer en cualquier fila o cualquier celda de mi base de datos, hago clic dentro de la base de datos y me voy a la pestaña insertar, y por acá va a aparecer la parte de tabla dinámica. Con que yo le haga clic aquí, automáticamente él me va a preguntar que si yo deseo seleccionar un rango diferente al que tengo seleccionado. Ustedes ven que automáticamente él me colorea. Voy a activar mi micrófono porque estoy ladeando mi cara hacia la segunda pantalla y entonces no es oportuno. ¿No le molesta que lo desactive? No, no importa.
Ok, aquí está. Entonces, aunque no para el asunto del video, es importante lo que voy a poner la cámara un poquito más para acá. Ok, entonces acá me dice la creación de la tabla dinámica. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, Ok, entonces, Sí, ¿qué me dice acá? Vamos a analizar esto. Sí. ¿Qué me está diciendo acá? Que seleccione una tabla o rango, pero automáticamente yo hice clic dentro de la base de datos, él me selecciona. Esta base de datos se llama personal, esa base de datos. Y automáticamente por eso no aparece un rango de celda. O sea, por ejemplo, un rango de celda sería desde la A1, 2 puntos, hasta la, qué sé yo, hasta la M1, por ejemplo. Eso sería un rango de datos en una fila. La fila 1, desde la A hasta la M. Si yo selecciono todo eso, eso sería un rango. Aquí no me aparece un rango porque esa base de datos que estamos utilizando tiene un nombre. Y eso es importante aprender a crearlo porque me evita tener que todo lo que tiene que ver con rango, pero igual funciona. Entonces acá me dice que si deseo crear la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Por acá puedo utilizar cualquiera de los. Si utilizo una nueva hoja de cálculo, automáticamente él me va a agregar una hoja dentro del libro. Si decido en una hoja de cálculo existente, entonces tengo que seleccionar una celda dentro de la base de datos para crearla, suponiendo que yo decida crearla en esta misma hoja. Entonces acá yo le tengo que señalar la ubicación, que puede ser una hoja diferente o dentro de la misma hoja. Pero para fines de explicación lo vamos a dejar en esta misma hoja. bueno, así mismo dice que a donde manda capitán no manda marinero. ¿Cómo? Y el alférez fragata no manda. Entonces, aquí, jóvenes, volvemos. Acá donde dice ubicación, yo puedo seleccionar un área. Si voy a seleccionar una área dentro de la misma base de datos, es importante establecer que no puede ser continua, o sea, pegada a la base de datos. Debemos dejar al menos una columna o una fila si es hacia abajo, al menos. En este caso vamos a seleccionar la columna L8. En la columna L8 o más bien L7 vamos a crear nuestra tabla dinámica. Le voy a dar a aceptar y miren lo que hace. Activa un panel a la izquierda y por acá, como aún no tengo nada seleccionado dentro de mi tabla dinámica, pues no me aparece absolutamente nada. Hasta ahí está esto de tabla dinámica claro. Profe, Sí. para crear la tabla dinámica tiene que estar la tabla que no es dinámica, la que está creada, la base de datos, Ajá. con filtros, o puede ser sin filtros, o hay que No, ponerle filtros. muy buena pregunta. No tiene que tener absolutamente. Lo que tiene que cumplir es los criterios de que los campos estén en la columna y los registros estén en la fila. O sea, que para que esto sea una base de datos debe tener los encabezados o campos en las columnas. Los encabezados son una sintetización de lo que va a contener o una descripción subjetiva lo que va a contener. El nombre contiene diferente nombre, apellido contiene diferente nombre y están en las columnas los encabezados. Si estuviera en la fila, entonces no se podría hacer una tabla dinámica. ¿Me doy a entender? O sea, si el nombre, apellido, sexo, DNI estuvieran así en esa columna, como están en una fila, sí se puede hacer. Lo de los filtros es opcional, con que sea una base de datos que cumpla ese criterio, que tenga campo y registro. O sea, campo es que es encabezado de columna y registro son filas con datos. Ya con eso es suficiente. Algo que señalar. Cuando ustedes ven que aquí, cuando yo creé la tabla dinámica, que es tan sencillo como voy a repetir ese paso, voy a darle hacia atrás y voy a repetir el paso. Vuelvo. En cualquier celda de mi base de datos que no necesariamente, vamos a deshabilitarle los filtros para que ustedes vean que sí se puede.
En diseño de tabla, yo le voy a quitar los botones o filtros. Ahí ya los tengo sin botones y filtros. ¿Lo ven? Ahí está como Sí. una base de datos, si se quiere, normal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me voy a la pestaña insertar y le hago clic en tabla dinámica, igual que ahorita va a pasar. Entonces, aquí le voy a decir, para trabajar la base de datos, la tabla dinámica en la misma base de datos, vamos a darle a la misma hoja de cálculo existente. Y acá, dejando una columna de margen, hacemos clic y le damos a aceptar, y automáticamente acá nos va a habilitar este panel a la derecha y nos va a habilitar esta parte, que es donde vamos a filtrar o a obtener el resumen de los datos, que es lo que nos permite la tabla la tabla dinámica. Cuando estamos dentro de la parte de la tabla dinámica, entonces se nos habilitan dos pestañas: analizar tabla dinámica y para el diseño. En el análisis de tabla dinámica es todo esto que está acá, y por esto yo lo puedo deshabilitar, agregar toda esta parte que está acá. Estos son elementos. Yo puedo agregar segmentación si yo quiero crear filtros, si por fecha, por clasificación, por categoría, puedo agregar todo esto. Pero por lo pronto nos vamos a quedar con la parte de la creación de la tabla dinámica para no, si se quiere, no avanzar tan rápido. Entonces, el concepto de la tabla dinámica está basada en dos, valga la redundancia, conceptos. El primero es la sumarización. La sumarización, lo que se refiere a esto es que la tabla dinámica tiene la posibilidad, la capacidad de resumir los datos del mismo tipo y con los mismos atributos. Por ejemplo, acá en los campos de ahí hacia abajo, por ejemplo, nombres. A estos todos son campos tipo texto y tienen el mismo atributo o el mismo atributo. Esto pertenece a lo que es nombre. Por ejemplo, para cambiar otra cosa, lo de valor numérico en el caso del sueldo, esto tiene todo una misma característica. O sea, sueldo es un campo contabilidad, pertenecen a la misma característica. Entonces esto yo podría resumirlo, hacerlo más por diferentes criterios, hacerlo más pequeño y tener mayor legibilidad cumpliendo criterios. Otra cosa que también cumple o está basada la tabla dinámica, el segundo concepto es lo de rotación. Lo de rotación, lo que significa en la tabla dinámica es que tienen la posibilidad de colocar y quitar y mover cualquier cantidad de campos en cualquier posición. Por ejemplo, voy a entrar a la tabla dinámica. Ustedes ven que se deshabilita este panel cuando yo salgo de la tabla dinámica. Miren, profe, pero a mí no me sale. Es que se deshabilita cuando tú estás fuera. Estamos preveyendo esa pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando digo lo de quitar, mover cualquier cantidad o campos, los campos son siempre las columnas y los registros siempre van a ser las filas. Eso hay que tomarlo en consideración, pero igual lo vamos a explicar. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, acá me está pidiendo el mandato, dice crear una tabla dinámica que muestre el sueldo total para cada profesión. Entonces, sueldo total, vamos a buscar sueldo, mírenlo acá. Es importante, para seguir hablando de esto de rotación, saber que acá, por ejemplo, elementos de mi tabla dinámica están, vamos a comenzar por de aquí para allá. En diagonal, las filas. En las filas se arrastran los campos cuyo registro queremos que aparezcan, valga la redundancia, en las filas. O sea, si yo quisiera que por ejemplo, la profesión aparezca en la fila, yo la arrastro hacia acá y automáticamente la profesión está en fila. Usted dirá, profe, pero eso está en una columna
No, eso está en fila. Si estuviera, por ejemplo, administrador, contador y economista, ahí sí estuviera en columna. Como está hacia abajo, por ejemplo, esta está en la fila 7, esta está en la fila 8 y esta está en la fila 9, en una sola columna. O sea, no está en las columnas, está en una columna y en 3 filas diferentes. ¿Se entiende? O lo repito. Sí, Repítalo, profe, no lo entendí muy profe, bien. repita, por favor. De acuerdo, Sí, repita. voy a quitar. En las filas, en este campo de la tabla dinámica, se van a arrastrar los campos cuyo registro queremos que aparezca en las filas. Las filas son horizontales, aunque ustedes las vean, por ejemplo, cuando yo arrastré profesión, en este caso hacia fila, y ustedes lo vean que está, profe, pero eso es una columna, realmente esa es la columna L, pero no está en las columnas. ¿Por qué? Porque eso es una columna en singular. Si estuviera, por ejemplo, voy a hacer lo opuesto para que ustedes vean la diferencia. Si yo lo arrastro hasta la columna, mire ahora cómo sí está en las columnas. ¿Por qué? Porque está en la columna L, está en la columna M, está en la columna N y el total está en la columna O. En este caso, las 3 profesiones son administrador, contador y economista. Están en la columna L, en la columna M y en la columna N. Diferencia, vamos a verla. Vamos a quitarla y vamos a arrastrar a la fila. La fila, ahí sí estaría en fila. ¿Por qué? Porque está solo en una columna y afecta 3 filas diferentes. Por ejemplo, administrador está en la fila 7, mírenlo ahí. Contador está en la fila 8. Y economista, por ende, está en la fila 9. Entonces, está en la fila, no en las columnas. ¿Se entendió ahora? Más o menos, sí. Sí, se entendió. Perfecto. Muy bien. A medida que ustedes vayan calentando los motores, se van a ir dando cuenta que no es tan complicado, sino es más bien una cuestión de interpretación. Muy bien, las columnas, vamos a irnos en diagonal. Aquí estamos en la fila, las columnas. Entonces, en las columnas, Perdón, profe, hay otras personas que dejaron el micrófono abierto sí, déjeme y no deshabilitar. se escucha acá. ¿Quién es? Ya. Ok, ahora sí, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí las columnas, tenemos que aquí se arrastran los campos cuyos registros queremos que aparezcan en las columnas, lógicamente. Entonces ya nosotros sabemos que si está así, está en una sola columna. O sea que eso estaría representado, esa opción en fila. Por eso las profesiones, que esto se puede variar aquí para fines de mayor entendimiento, las profesiones están en la fila administrador, contador y economista. Entonces, eso en este caso. En las columnas, por ejemplo, tengo las profesiones. Vamos a ver qué puedo tener aquí en la columna. Vamos a poner fecha de ingreso en una columna. Entonces, acá tenemos en columna fecha de ingreso. Esto hasta este momento, yo simplemente para indicar, para que ustedes vean la variación. Como esto está en columna, la fecha de ingreso, y hay muchas fechas de ingreso, van a aparecer de esta manera, diferente a esto. Esto está de manera vertical y esto está de manera horizontal. Simple ya hay detallitos que después más adelante ustedes irán aprendiendo de cómo quitar alguna de estas cosas para tener una mejor legibilidad. Inclusive hay opciones donde yo puedo compactarla y segmentar, cambiarle el diseño, por ejemplo, decirle que yo quiero un diseño, vamos a decir, de manera de esquema. Ustedes van a ver, por ejemplo, si yo le doy a diseño en formato esquema, como la base de datos, la tabla dinámica va a variar, o si le doy un formato tabular también, cómo va a variar. Por ejemplo, vamos a darle un formato compacto y chequen quédense
firmemente viendo la base de datos para que ustedes vean cómo puede impactar. Miren, formato compacto es como está ahora, pero si yo le doy a un formato de esquema, miren cómo ahí varió. Año de la fecha, trimestre de la fecha, mes de la fecha, ingreso de la fecha. Entonces acá se haría una base de datos bastante amplia. Ven, informe del diseño, por acá mostrar en formato tabular. Si yo no lo hubiese establecido ya el formato de esquema, ustedes verían como el formato tabular, y si tuviera otro criterio agregado en la tabla dinámica, pues entonces igual variaría bastante. Vamos a quitar esto porque aquí esto no nos dice nada, y vamos a quitarlo de profesión. Vamos a eliminar esto y esto. Entonces vamos a ver qué nos pide este ejercicio, aunque este no es el ejercicio que ustedes van a trabajar, pero igual lo vamos a realizar. Pero antes de, ya sabemos que lo que queremos ver en las filas lo vamos a arrastrar acá y va a afectar siempre una sola columna. Lo que queremos ver en la columna puede afectar varias filas, pero va a estar siempre distribuido de manera horizontal. En la parte de los valores, aquí se arrastran los campos sobre los cuales usted va a realizar algún tipo de cálculo u operación. Por ejemplo, yo voy a poner, vamos a ver si aquí, bueno, aquí habla sueldo, estado civil, nombre, apellido. Vamos a poner en las filas, vamos a poner nombre y apellido, y vamos a poner los sueldos en los valores. Entonces aquí va a aparecer, miren mi tabla dinámica. Miren qué lectura ni más interesante me permite esto hacer. Aquí yo tengo, si yo quisiera deshabilitar los totales para tener mejor organización, eso se puede hacer, pero vamos a verlo al principio así. Aquí me habla nombre, apellido, Mario Vargas, y la suma del sueldo 4,900. Si esto fuera varios meses trabajado, trimestre, lo que sea, entonces me haría la sumatoria de todos los meses, pero en este caso esto no sería tan necesario. Entonces yo le puedo decir desactivar para la fila y la columna, activarlo para la fila y la columna. Yo lo puedo decidir si lo quito, si lo agrego. Bueno, en definitiva, esto sería, se puede ir modificando dependiendo de lo que tú quieres lograrlo. Igual con los totales, mostrar sus totales a parte inferior donde tú lo quieras colocar. Igual la parte del informe acá yo puedo decir cómo lo quiero ver, si lo quiero ver en formato tabular, si lo quiero ver en formato de esquema. Miren cómo varía. Pero así se ve un poquito más extraño. Vamos a volverlo a la parte anterior, compacta. Ella estaría compacta. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Profe, esos tres característicos, esos tres datos ay, no veo, se me fue de la base, que usted convirtió en tabla dinámica, usted lo puso en columna, en filas. Los tres. No entendí esa parte. No, yo puse solo la parte de nombre y apellido en filas. La Nombre y suma, apellido fueron en filas. ajá, la suma yo la puse en la parte de los valores. Columna. No, en la parte de los valores. Mire, Valor. acá habla de filtro, columnas, valores y filas. Ok. Por Sí. ejemplo, vamos a colocar un filtro por profesión. Miren, lo alé hasta profesión. Si yo acá le digo que quiero, por ejemplo, voy a seleccionar aquí varios elementos. Voy a quitar toda y voy a decir que nada más quiero la parte de contador. Si yo le doy a aceptar, automáticamente aquí nada más me van a filtrar por los contadores. Si yo elimino el filtro y quito esto de selección y le doy a aceptar, miren cuántos me aparecen. Ven. O sea, porque ahí están todas las profesiones, los sueldos de cada uno de estos empleados por profesión. Entonces, si yo lo filtro, que seleccionar y le digo que lo quiero nada más la gente del área de administración, aceptar,
Y acá miren cómo la base de datos se va reduciendo. Agregar la base de datos original no sufre en lo absoluto. La base de datos original queda original. Lo que esto me permite es segmentar la información para yo tener una mejor lectura de lo que yo quiero informar, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar el mandato para seguir explicando esto de tablas dinámicas. Un segundito. Entonces, si se te cierra esto de acá, vamos a darle para atrás para que ustedes vean algo del procedimiento, que me interesa que ustedes estén claros en esto, aunque es bastante sencillo el procedimiento. Lo primero es que, lo voy a repetir, debemos seleccionar una celda dentro de la base de datos, una celda cualquiera, no importa, un encabezado, una celda. Y luego entonces, para insertar la tabla dinámica, vamos a ir exactamente a la pestaña insertar y le vamos a dar a esta funcionalidad que está acá. La pestaña se llama tabla. La pestaña se llama insertar y el bloque se llama tablas, controles, gráficos, mini gráficos, bueno. Y por acá la primera que nos aparece es tabla dinámica. Hacemos clic justo en el botón acá, entonces va a aparecer este menú, esta ventana que dice tabla dinámica desde la tabla o rango. Me selecciona. Si fuera otra, bueno, pues minimizo aquí y busco el área donde está. Por acá yo restauro. Luego entonces, como vamos a crear la tabla dinámica para tener visibilidad de la base de datos, siempre tener en consideración que debemos dejar una columna mínimo. Blanco, déjenme deshabilitar este micrófono. Muy bien. Entonces siempre debemos dejar una columna en blanco, aceptar, y ahí ya estaría. Cada vez que estoy dentro de una tabla dinámica, se va a habilitar este panel. Pero este panel se puede ocultar, se puede volver a colocar por esta parte de acá. También los botones, tú puedes agregar botones, bueno, o quitar los botones. Encabezado de los campos también tú lo puedes quitar, bueno, agregar. Todo esto es más de personalización. ¿Dónde está esto? Dentro de la tabla dinámica, pero por Dios. Confírmenme que me están oyendo, por favor. Sí, profesor. Sí. Se escucha. Sí, se escucha. No, no se escucha, profesor. Ahora Está muteado. No me escucho. Ahora sí. Perdonen. Entonces, dentro del menú de tabla dinámica, o sea, dentro de este panel me va a permitir tener toda esta opcionalidad. Entonces, miren un pequeño mandato para seguir. Crear una tabla dinámica que muestre el sueldo total para cada profesión. En este caso, habla de sueldo total. El sueldo, ¿en qué elemento? ¿En filtro, columna, fila o valores? ¿En cuál de estos campos valores? Ahí estaría. Y me habla que lo muestre por cada profesión. Entonces, la profesión, tú puedes decidir cómo tú quieres verlo. Por ejemplo, si yo lo arrastro a columna, se vería así. De esa forma, a mí no me parece tan adecuada. Yo preferiría hacerlo de esta forma. ¿Para qué? Miren cómo se ve acá.
No voy a entrar en Sí. detalle porque de esta manera es más interesante. Entonces acá, ¿qué yo haría? Borraría esta parte, haciendo doble clic, selecciono y escribo para que tener una mejor comprensión de lo que trata mi tabla dinámica profesión. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo en plural porque hay varias profesiones. Ahí estaría. Ok. ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Perfectamente. Sí. De acuerdo, vamos a ver Por otro lo menos ejemplo. ese se entendió. Ese es bastante básico. Aquí a ella la tabla Ay, dinámica Santi. estaba creada. Vamos a quitarlo. Ok. Profe, una preguntita tonta, quizás. Ajá. Yo vi que usted dice, cuando se coloque la tabla dinámica, siempre hay que dejar por lo menos una columna, pero veo que siempre usted también tomó la misma fila donde está el encabezado. ¿Debe ser así o uno lo puede poner en cualquier fila? No. Cuando No es, me- no es obligatorio usted dijo ponerlo. dejar una columna por lo La menos. columna sí es obligatorio dejarla, pero la fila En la fila yo lo puedo poner en cualquier fila. en Exacto. cualquier fila. Excúseme Vamos, que yo me conté. Sí, ok. vamos a... O sea, simplemente me llamó la atención que usted siempre seleccionaba la fila del encabezado. Ujú. No, eso no es obligatorio colocarlo en la misma. Por ejemplo, Es obligatorio. Ok. vamos a utilizar esta misma. Ah, bueno, esta le volví hasta los filtros. Vamos a utilizar esta misma. Desde cualquier celda, va insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Vamos a dejar la columna, eso sí lo vamos a respetar. Pero vamos a coger esta fila. La fila, en este caso la 14. Antes la cogíamos del encabezado. La podemos coger debajo aquí. Vamos a ponerlo por aquí debajo. Si lo colocamos debajo, debemos dejar al menos una fila. Vamos a darle a aceptar y aquí estaría. Y aquí yo puedo crear mi tabla dinámica, pero no me hace muy estético porque yo me imagino que la persona cuando crea su tabla dinámica quiere ver la base de datos, tener una mayor legibilidad o vista de la base de datos. Ok, sí, ¿De acuerdo? está bien. El ejercicio número 2. Vamos a quitar esto. Y vamos a ver qué pide y vamos a hacerlo. Ok. Ya está insertada la tabla dinámica. Y acá nos pide que cree una tabla dinámica que muestre la cantidad de producto vendido. Producto vendido, pregunto, ¿dónde debe ir? Productos vendidos. En Ajá. columna. Producto vendido en columna. ¿Por qué en columna? En fila. ¿Por qué en fila? Vamos a hacerlo como ustedes dicen. Vamos a ver. Producto vendido. En este caso es la cantidad. Vea. Vendida. Vamos a hacer. Cantidad de productos. Ajá. Vamos a ver. Cantidad de productos vendidos. Ajá. Debe ser valores también. Debe ser. Valores, no. Porque estamos hablando de números, cantidad. Sí. Entonces vamos a ponerlo en valores. Y mira acá, esa es la cantidad. Entonces ahora vamos al desglose. Luego dice que crea una tabla dinámica que muestre la cantidad de productos vendidos y el valor total para cada categoría. Entonces el valor total igual debe ir, es una cantidad, debe ir por acá. Entonces miren cómo mi tabla dinámica va a ir variando, pero habla aquí de para cada categoría. Entonces categoría debe ir en cuál ustedes la pondrían. En filas. ¿Por qué en filas? Para que se vea como si fuera columna, ¿no? Para que se vea exactamente, mira acá.
Vamos a moverla hacia acá arriba para que se vea más en detalle. Si yo dejo esta parte de valores, que él automáticamente la crea, mira, me da un desglose que está bien. Pero para hacer un desglose más detallado, yo voy a pasar categoría hacia acá arriba y mire acá cómo me pone construcción, suma de cantidades y el total de vendido. Mira, suma de cantidades, miren qué desglose ni más, si se quiere, estético. Ahora me dice Organizado. más organizado. Mire acá, construcción, estos son productos vendidos, productos. Sí, esto es opcional, pero por un asunto de estética y de mayor comprensión, se lo colocamos. No es obligatorio. Ahí estaría. Entonces, luego dice para cada categoría y producto. No, perdón, para cada categoría de producto y cada país. El siguiente es país. Entonces, país lo vamos a colocar para hacer un desglose más que se quede de esta forma. O sea, que acá están en las filas: construcción, electrónica, enseres, herramientas, iluminación. Están en las filas y se quede así mismo de manera horizontal para yo tener una lectura horizontal. O sea, que acá arriba me aparezca, por ejemplo, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Cuba, Bahamas, y me aparezca de esta manera y tener una lectura más, porque lo que yo estoy es viendo los productos vendidos. Entonces ahora necesito saber por cada país. Entonces vamos a colocar la parte de país en columna para que poder tener esta visibilidad. O sea que los países se van a ir en cada columna. En la L, República Dominicana, un ejemplo. En la M, Haití. En la N, Cuba. Y así sucesivamente. Si yo lo coloco en fila, entonces me va a distorsionar mucho y la legibilidad de lo que es mi tabla dinámica, entonces perdería el sentido, porque no es por países, es por producto vendido. De esta manera yo tengo una clara visión de los productos vendidos por cada uno de los de las categorías. Si la cambio y pongo país en fila, entonces me distorsionaría esto. Entonces vamos a arrastrar a país hasta columna para que me desglose. Miren acá, miren qué interesante. Y él lo hace en forma alfabética automáticamente. Entonces acá le podemos colocar, aunque se interpreta, podemos nosotros la etiqueta modificarla y escribir países. Y podemos filtrar, por ejemplo, si yo quiero nada más lo de Argentina, ver lo de Argentina, ahí yo tengo lo de Argentina y su total. Mírenlo ahí. Miren qué interesante. Ahora, países usted entonces lo puso en columna. Países lo puse en columna para que evitar que me rompiera esto de que yo estoy haciendo una tabla dinámica para ver los productos vendidos por categoría. Entonces aquí yo tengo los productos, la cantidad de productos, suma de las cantidades y la categoría, construcción, se vendieron tantos productos. 15 en Argentina, que eso hizo un total del valor, ¿verdad? De 3.797.25. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Hay un ejercicio número 3. Este dice: crea una tabla dinámica que muestre la bonificación total según la fecha de ingreso y aplicar un filtro por cargo. Entonces vamos a hacerla. Clic en cualquier opción de la base de datos, insertar tabla dinámica. Vamos a colocar nuestra tabla dinámica a la derecha en cualquier fila, no en una columna separada siempre de la base de datos, y vamos a darle a aceptar, y aquí estaría ya generada el panel para la tabla dinámica. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Aquí nos está hablando que crea una tabla dinámica que muestre la bonificación.
Entonces la bonificación va a ir a qué área: filtros, columna, fila o valores. Valor. Valores. Valores. Entonces vamos a colocarlo en Valores. valores. Mírenlo acá, valores. Ya ahí estaría la suma de la bonificación. Es importante saber que acá en este caso, en este caso nosotros estamos trabajando automáticamente con la sumatoria. Pero esto yo lo puedo configurar. Hago clic en ese botoncito, configuración de campo, y miren por acá. Yo puedo resumir un recuento, un promedio, buscar el máximo, el mínimo, un producto en específico, más bien no un producto en específico, eso es el producto, que es el resultado, contar números y así sucesivamente. O sea que hay funcionalidades ocultas que yo puedo agregarle en esta parte de valores dependiendo de lo que yo necesite en mi tabla dinámica. Muy bien, entonces aquí me dice que el total, que muestre la bonificación total según la fecha de ingreso. Entonces la fecha de ingreso la vamos a tirar para que me aparezcan en una sola columna, y varias filas la vamos a tirar. ¿Dónde la tiramos? En fila. En fila. En filas, ya ustedes están entendiendo. Ingreso, mírenlo acá. Entonces vamos a arrastrarlo hacia filas, y aquí aparece año, trimestre, mes de ingreso e ingreso. Y me dice ya por último, en el 2000 la suma de la bonificación en el total en el trimestre de ingreso fueron 33.099,31. Entonces me dice que aplica un filtro por cargo. Entonces, filtro por cargo, tiramos esto a filtro. Y vamos a filtrar. Vamos a filtrar por alguna de estas. Vamos a seleccionar esto y vamos a filtrar por alguno de estos municipios. Por ejemplo, vamos a quitarla toda y vamos a filtrar por varios municipios. Por ejemplo, alcalde municipal, alcaldesa, asesor de confianza y asesora. Y vamos a darle a aceptar, y automáticamente miren cómo me hace un filtro con varios elementos de estas bonificaciones, de la suma de estas bonificaciones. ¿Qué le ha parecido esto de tabla dinámica? Práctico, bonito. Es práctico, es bonito, es una cuestión más como de lógica. Interesante. No es complicado, honestamente. Es más No, no es interpretativo. complicado. No, no es complicado, lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Pero complicado Exactamente. no es realmente. Así es. El ejercicio es exactamente esto de tabla dinámica. Creo que el ejercicio que le voy a colocar, que le voy a habilitar, habla también de creación de gráfico para, por ejemplo, esta misma base de datos. Gráfico dinámico sería esta opcionalidad que está acá. Si hacemos clic acá, automáticamente miren cómo aquí me va a generar, me va a ir a esta parte de insertar gráfico. Tan simple y llanamente yo tendría que hacer clic en generar el gráfico, y ahí yo tendría una tabla dinámica y un gráfico filtrado por lo que señalamos. Si ¿Dónde yo fue que le dio, profe? Que no lo vi. vamos a ¿Dónde fue que eliminarlo. usted le dio? ¿Dónde generar gráfico? Vamos a quitarlo. Estoy dentro de la tabla dinámica, ¿verdad? Que acabo de crear. Entonces, en analizar datos, o sea, analizar tabla dinámica, en esa pestaña que se habilita solamente cuando tú estás dentro de una tabla dinámica, entonces tú vas a buscar por acá herramientas. Este menú que se llama herramientas, y acá dice gráfico dinámico. Tú haces clic acá y automáticamente él te va a generar, en base a tu base de datos, a tu segmentación de la base de datos, te va a generar el gráfico. Tú le das a aceptar
Y ya de ahí para allá es un asunto de elegir diseño, modelo, formato, si quieres filtrar, por ejemplo, la base de datos tiene unos filtros, pero si tú el gráfico quieres filtrar diferente, pues tú puedes hacer las modificaciones del lugar. Y automáticamente miren cómo el gráfico te va a hacer que también tu tabla dinámica se filtre. O sea que puedo filtrar tanto por la base de datos o por la tabla dinámica como por el gráfico. Eso es un gráfico dinámico, porque automáticamente yo hago cualquier variación aquí, afecta aquí. Si yo puedo hacer la variación aquí, va a afectar aquí. Cuando digo afecta, no es que transforma, ni que transforma, pero no elimina ni crea elementos nuevos. Los elementos que están siempre son los originales de la base de datos. Esto lo que hace es una segmentación en base a criterios que tú selecciones. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Y el gráfico también se puede seleccionar el tipo de gráfico o siempre Sí. es el mismo gráfico así vertical. No, tú puedes seleccionar más gráficos. Por ejemplo, diseño de gráfico, cambiar la fila y la columna, seleccionar, cambiar el tipo de gráfico. Por acá están todos los tipos de gráfico. Claro, para en el caso que nos atañe, el más recomendable es el de columna, pero por ejemplo tú puedes seleccionar el de pastel. Si te gusta más, mírenlo ahí. Lo único que esto te va a impedir tener una lectura eficiente, aún poniéndolo lo más grande posible. Claro, yo lo puedo cambiar en el tipo de gráfico que no tenga los números incrustados, o poner los números mejor posicionados. Vamos a ver cuál de estos. Creo que el primero no lo tiene, o lo tienen todos. Vamos a ver. Pero yo puedo quitarle en los filtros por acá. Yo le puedo quitar la etiqueta de datos y ahí seguirían los números. Ahí sería más legible, pero o sea, sería menos incómodo, pero por ejemplo, ¿cómo tú estableces qué cantidad o qué porcentaje es ese en comparación con este? Miren, ambos tienen un 9%. No te da si lo coloco, entonces miren acá. Ahí sí yo podría establecer, y miren cómo el gráfico se ve un poquito más oportuno. Entendí, se entiende más, sí. Estos son utilizados mucho para comparaciones de asuntos de mercadotecnia y mediciones políticas y ese tipo de cosas. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta ahora se está entendiendo. Hasta ahora. Aparentemente Vamos a ver. Entonces, yo le voy Cuando a venga la habilitar, práctica, es que uno dice, espérate. le voy a habilitar la práctica mañana. Si alguno de ustedes tiene atraso en la actividad, la unidad 2, pues escriba. Sí, yo tengo atraso. Entonces Yo tengo atraso también, No, profesor. escríbame mañana temprano antes de que yo comience las labores. Temprano, llámese 8:30 más tardar. Para poder entonces 8:30 de la mañana. Sí, porque es que de las 9 para allá ya mi día es un poquito restringido. Entonces se complica. Hay horarios en específico que yo le digo a tal hora y tal. Ya uno no puede cargar. Sí, Ya está claro. cerrado. Creo que todavía tienen hasta el día de hoy a las 12 de la noche, pero en el caso de que no le alcance el tiempo, porque me imagino que igual que yo, ustedes quieren descansar un poco, entonces si necesitan, ¿verdad?, que se le habilite, pues lo habilitamos mañana. Con eso no hay inconveniente. En todo caso, está bien, gracias. esto es lo que van a trabajar en la unidad 3, lo que tiene que ver con tabla dinámica. Le voy a poner una práctica con varias hojas para que hagan esto y emulen esto que acabamos de explicar. Cualquier duda o inconveniente, entonces me lo escriben. Y si hay que hacer un encuentro particular para explicar cualquier duda o aclarar cualquier cosa, bueno, pues también lo podemos hacer. Por lo pronto y por hoy ha sido todo lo que quería compartir con ustedes. Yo espero que les sea de provecho. Profesor. Sí. Entonces, la grabación, asegúrese que funcione. Sí, esta vez me aseguré, me percaté de que sí. Disculpen por ese inconveniente. En todo caso, las grabaciones
más bien las grabaciones, no, los videos explicativos que también están en mi canal, yo los subí en esa unidad. O sea que se podían hacer todas las actividades con los videos explicativos. Pero aún así me disculpo por ese inconveniente. Ok. Profesor, yo lo que no he podido es presentarme en el foro de sociabilización. O Yo sea, aunque yo los rehabilité. usted Verifique que me está dijo hasta que mañana. Los rehabilité esta tarde. donde uno se presenta, que da su nombre y eso. Sí, hasta mañana está. ¿A qué hora? Yo los rehabilité esta tarde, no recuerdo qué hora. Ah, ok, pero usted entiende que por lo menos hasta las 9 me da, ¿verdad? Tiempo para no tener que hacer. Ah, usted dice hasta qué hora está rehabilitado. Ah, Ah, no, no se preocupe. Yo sé que hasta mañana, no recuerdo a qué hora, pero creo que pasa de las 10 de la noche. Creo. excelente. Mañana Sí. entonces, Dios mediante, yo me En caso de Oye. que no sea así, porque le escribo de una vez. me escribe de una vez y vamos a hacerlo en el momento. Desde que yo le respondo, me pondría para eso. Ok. Pues nada, desearle santa y bendecida noche y nos vemos pronto. Profe, Amén, para que nos bendiciones. Igualmente, habilite, profe, bendiciones. Amén. Ajá. ¿se fue? Bendiciones. No, estoy aquí. Para Dígame. que nos habilite a los que no hemos cargado algo. Se lo mandamos privado, ¿verdad? Para que nos No. habilite. Ah, me escribe en privado, sí, yo se le Sí. habilito. Me La- escribe mañana ok. temprano. Así que ya saben. Se cuidan mucho. Ok, está bien. Ok. Bye bye. Muchas gracias, Sí, buenas noches. gracias. Siempre Buenas a la noches. orden. Un placer, un placer. Bye bye.